Buenos días. Este es un nuevo programa de Palabra de Historia, Voces Olvidadas, y como hacemos en cada una de nuestras emisiones, recordamos un hecho histórico o personajes históricos que llevaron adelante la lucha para los trabajadores y para los que menos tienen en los sectores más desfavorecidos en este reparto del capitalismo mundial. En el día de hoy vamos a recordar lo que se cumplen 90 años de lo que fue la Segunda República Española, ya que un 14 de abril de 1931 se tomaba el poder en España los revolucionarios que decretaban desde ese momento la lucha contra la monarquía y que establecían conquistas sociales, como por ejemplo la ley del divorcio, como daban también mayores derechos a las mujeres, establecían también la nacionalización de empresas privadas, lo cual era toda una vanguardia para el momento, y al tiempo que establecían una educación pública libre y gratuita, ¿verdad? Y sobre todo era laica, lo cual hacía que esto de vuelta a todo lo que se estaba dando en ese sistema. Desgraciadamente, la Segunda República Española desembocó en un campo de pruebas cuando las próximas Segunda Guerra Mundial se desató años después, ¿no? Esta Guerra Civil Española que tuvo los sectores reaccionarios que estuvieron al mando del gran dictador y asesino en España, Franco, hizo su campo de pruebas allí con todas las armas, y las fuerzas alemanas también probaron allí su maquinaria militar para lo que posteriormente sería la Segunda Guerra Mundial. Uno de los ejemplos de ello es la masacre de Granica, que establece en la pintura de Pablo Picasso, ¿no? Fue todo un campo de experimentos de las armas que se utilizarían luego en la Segunda Guerra Mundial. Eso no quita las conquistas sociales y el logro que tuvo esa Segunda República Española en contra de lo que fue estos derechos adquiridos en esos momentos que duró la Segunda República Española, y que se cumplen este día 90 años de aquel logro y aquella conquista social de los trabajadores y los obreros españoles. Así que vamos a ver este documental, de este video que trata de los 90 años de la Segunda República Española, la República del Pueblo. La Segunda República Española fue el régimen democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fecha de su proclamación, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil que dio paso a la dictadura franquista. Tras el periodo de gobierno provisional, abril a diciembre de 1931, durante el cual se aprobó la Constitución de 1931, se iniciaron las primeras reformas. La historia de la Segunda República Española, en paz, 1931-1936, suele dividirse en tres etapas. Un primer bienio del 31 al 33, durante el cual la coalición republicano-socialista, presidida por Manuel Azaña, llevó a cabo diversas reformas que pretendían modernizar el país. Un segundo bienio del 33 al 35, llamado bienio radical-cerista, durante el cual el gobierno de la derecha, con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, apoyados del Parlamento por la derecha católica y la Confederación Española de Derechas Autónomas, que pretendió rectificar las reformas izquierdistas del primer bienio. Durante este bienio se produjo el acontecimiento más grave del periodo, la insurrección anarquista y socialista conocida como Revolución de 1934, que en Asturias se convirtió en una auténtica revolución social y que finalmente fue sofocada por el gobierno con la intervención del ejército. La tercera etapa viene marcada por el triunfo de la coalición de izquierdistas, conocida con el nombre de Frente Popular, en las elecciones generales de 1936, y que solo pudo gobernar en paz durante 5 meses a causa del golpe de Estado del 17 y 18 de julio promovido por una parte del ejército que desembocó en la Guerra Civil Española. Durante la Segunda República Española en guerra, 1936 a 1939, se sucedieron 3 gobiernos, el presidido por el republicano de izquierda José Guiral, aunque durante su corto mandato, de julio a septiembre del 36, el poder real estuvo en manos de los cientos de comités que se formaron cuando estalló la Revolución Social Española de 1936. El siguiente gobierno fue presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, el líder de uno de los 2 sindicatos, la Unión General de Trabajadores, junto con la Confederación Nacional del Trabajo, que era el otro sindicato, que habían protagonizado la revolución. Y el tercer gobierno fue presidido por el también socialista Juan Negrín, como consecuencia de la caída de Largo Caballero tras las jornadas de mayo, y que gobernó hasta principios de marzo de 1939, cuando se produjo el golpe de Estado del coronel Casado, que puso fin a la resistencia republicana, dando paso a la victoria del bando sublevado encabezado por el general Franco. A partir de entonces la república dejó de existir en territorio español, pero sus instituciones se mantuvieron en el exilio, pues la mayoría de sus miembros había huido de España.
podemos destacar y los principios fundamentales de lo que fue esa Constitución de 1931, vanguardista y revolucionaria, ¿no? Entre los principales datos que podemos dar, que allí tuvo el principio de igualdad de los españoles ante la ley, al proclamar a España como una república de trabajadores de toda clase, así fue que se proclamó. También tuvo el principio de laicidad, por el que se iba más allá de la mera separación entre la Iglesia y el Estado, para adentrarse en un ámbito de total eliminación de la religión, ¿no? de la religión y de la vida política, reconociendo asimismo el matrimonio civil y el divorcio. Hubo también el principio de elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el jefe de Estado. También se estableció el principio de unicameralidad, que suponía la eliminación de una segunda cámara aristocrática o de estamentos privilegiados y por el cual el poder legislativo sería ejercido por una sola cámara. Se preveía la posibilidad de la realización de una expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedad a cambio de una indemnización para utilización social, así como la posibilidad de nacionalizar los servicios públicos. Y se daba una amplia declaración de derechos y libertades que concedía el voto desde los 23 años con sufragio universal, incluyendo también el voto femenino que se daba desde las elecciones de 1933. Eso es lo que destacamos de esta República Española, que desembocó desgraciadamente en la dictadura franquista y que fue el campo de pruebas de las armas que se iban a utilizar posteriormente por las potencias europeas en la Segunda Guerra Mundial. Pero nosotros, desde Palabra de Historia, destacamos esta lucha de los trabajadores, que se conoció como el gobierno de los trabajadores y que podían participar todas las clases, como decía uno de los principios de esa importantísima Constitución de 1931. Así que este es nuestro recuerdo a los 90 años de que se ocurriera esa proclamación de la República Española allí y que tuvo su capital en Madrid, que posteriormente se trasladó a Valencia y ya a finales de lo que fue la avanzada conservadora estableció su capital en Barcelona, que fue la cuna de la revolución esta que se dio en 1961 y que finalizó desgraciadamente con el golpe de Estado de 1939 de Francisco Franco. Así que esto ha sido el segmento de Palabra de Historia, Voces Olvidadas, referido a los 90 años de la Segunda República Española.